¿Qué tal? Bienvenidos a La Antorcha, hoy con Beatriz Dávila y Hugo Pereira. ¿Cómo estáis, Beatriz? Hugo, ¿qué tal? Con la ¿Qué resaca del tal? esperpento que hemos vivido con Leire Díez, con la comparecencia de Leire Díez, con resaca todavía periodística. Aún ¿Qué estás con tal? resacas. Buenos días o Tú has buenas est- tardes, la verdad. Yo he estado, Vicente, he estado. Tú no has tenido el gusto, ¿no, Bea, de estar con Leire Díaz esta No, la mañana? verdad que no. He tenido el gusto de estar escuchándolo por la radio y la verdad que yo pensaba, no me puedo imaginar lo que estarán viendo los compañeros de la prensa, así que espero que Hugo después nos lo pueda comentar porque la verdad que escuchándolo desde fuera y teniéndote que imaginar cómo era la situación, como lo estaban narrando los compañeros en este caso de la radio, me ha parecido alucinante. Es más, he echado de menos no poder estar presente. Bueno, vamos a ir por partes si os parece, y ahora me decís y me cuentas tú particularmente, Hugo, pues qué te ha parecido todo esto, etcétera. El show de Leire Díez y de Pérez Dolcet, que iba acompañándole, iba de escudero de Leire Díez. En esa comparecencia habían, ya saben ustedes, pues convocado a los periodistas en un hotel de Madrid. Han estado media hora posando prácticamente para los fotógrafos, por lo que sabemos, si no media hora casi casi, y luego ha habido 8 minutos de discurso de Leire Díez sin admitir preguntas. La fontanera del PSOE ha comparecido para decir que no es la fontanera del PSOE, que ella es por su cuenta, ya saben ustedes, la cosa, que ella es periodista, que estaba investigando las supuestas cloacas de la UCO, del Estado, etcétera, etcétera, porque está haciendo un libro y en un momento dado luego van a ver la escena. Pues ha aparecido allí, estaba sentado, por cierto, Víctor de Aldama, que no sé si ha aparecido del subsuelo, pero estaba sentado al lado de las cámaras y se ha levantado. Ahora nos lo explicará Hugo, pero escuchen el morro de Leire Díez, dice: yo investigo la corrupción, se puede ser socialista y periodista. Soy periodista y además soy una ciudadana con derechos, porque creo que se puede ser socialista y periodista. Se puede ser socialista y realizar un trabajo de investigación, como es mi caso. Trabajo que llevo desarrollando durante varios años para publicar un libro que versará sobre los estragos del falso patriotismo y que tendrá que ver también, como ya he dicho en ocasiones, con la trama de los hidrocarburos. Claro, con todos los antecedentes que ya conocemos de Leire Díez, desde sus tiempos en los que hizo pucherazo con el voto por correo en su pueblo de Cantabria, según han denunciado el exalcalde, tanto al que sacó como al que vino después, el de PRC como el del PP, pues bueno, y conociendo todo lo que conocemos de Leire Díez, pues bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones, pero de repente cuando acababa, Leire Díez ha llegado a la sorpresa, porque ella estaba acabando y observen sus ojos, vean sus ojos, tú lo habrás visto, Hugo, y si tú no lo has visto, Bea, observa los ojos de Leire Díaz, porque está acabando su discurso, se está quitando las gafas y está mirando y dice: joder, si se parecía al Dama, y efectivamente era el Dama. Ya está. ¿Qué tenías que punto B para mejorarme? ¿Me lo explica? ¿Tienes punto B para mejorarme? ¿Y fontanera? Gracias, compañero. Señora Díez, usted dice que no comprometemos realmente, Luego, en declaraciones a la prensa, ha venido a decir: bueno, pues esta señora es una mentirosa y se van a enterar Leire Santos Cerdán y el presidente del gobierno son una pandilla de sinvergüenzas. Oye, antes que nada, por pura curiosidad, Hugo, ¿de dónde ha aparecido Aldama? Ha Bueno, llegado, estaba ahí sentado, nadie lo ha reconocido, no sé, llevaba una peluca, no tengo ni idea. Bueno, ha hecho un trabajo de ilusionismo absoluto, porque sinceramente nadie, ningún compañero de los medios de comunicación se dio cuenta de su presencia, ¿no? Ha aparecido desde la parte de atrás, esto es una sala más o menos mediana, apareció de la parte de atrás y de repente, claro, los periodistas vemos una persona accediendo hacia donde estaba Leire, incluso hasta llegando a apartar cámaras y de repente empezaron a gritar varios periodistas: ¡es Aldama! ¡Es Aldama! ¡Es Aldama! Y efectivamente, era Aldama. Y en ese momento ya es la escena, ¿no?, que vemos de Leire Díez percatándose de que está precisamente ahí Aldama y que le viene a boicotear lo que viene siendo ese show estratégico que hemos visto sin preguntas por parte de Leire Díez, ¿no? Bueno, en fin, no sabemos dónde apareció Aldama, lo cierto es que estaba ahí, esperó hasta que terminó la rueda de prensa
Leire 10, pero apareció desde la parte de atrás de la sala, con lo cual estaba ahí Aldama, pero increíblemente en un trabajo de ilusionismo apabullante, nadie, ningún periodista se enteró, ni yo tampoco incluido, ¿no? Que estaba ahí Aldama, ¿no? Es decir, es algo fascinante. De repente, insisto, vemos una persona que va accediendo desde donde está Leire 10, incluso hasta llegando a apartar cámaras de televisión para poder llegar a la zona donde estaba Leire 10. Es decir, un surrealismo absoluto. Y luego ya, además, nos percatamos que también estaba Pérez Olset, el empresario Sí. que estaba ya arropando ese sí digamos, a Leire 10, ¿no? Y ese estaba en la parte de delante. Y ahí ya viene la escena también de Dolcet apartando, muchos dicen que empujando a Víctor de Aldama, vaya. Un espectáculo sin duda patético. Totalmente. Bea, esto, tú, claro, vosotros y yo somos periodistas, ¿no? Ya hemos contado esto 1000 veces, ¿no? Como le han recordado Eduardo Inda y Luis Valcárcel en la entrevista que ha tenido luego Leire 10 con nosotros en OK Diario, oigan, nosotros hacemos trabajos periodísticos, pero no vamos prometiendo Claro. favores de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado. Claro, Exacto. Bea, esto de yo soy periodista, estoy investigando la corrupción y se puede ser socialista y periodista y no soy la fontanera del PSOE, pues ¿es creíble o qué es esto? ¿No? Es todo un paripelo que estamos viviendo desde ayer, desde que se fue a ver a Santos Cerdán y se dio de baja voluntaria en el partido. Bueno, yo creo que esa es la sensación que tenemos todos y también te hablo como una ciudadana más que también acude a votar cuando hay unas elecciones y también tiene que pensar a qué partido vota si uno con la nariz tapada o decide no votar y toda esta historia. Pero vamos, sí que es verdad que ha sido un espectáculo desde mi punto de vista bastante dantesco. Ya te digo, yo lo estaba escuchando por la radio, no había... Luego, cuando he llegado a la redacción de OK Diario, he podido darme cuenta de verdad de la situación tan rocambolesca que estaban viviendo y no daba crédito a ello. Y no sé si me parece peor por parte de Leire 10 y su convocatoria como si fuese una estrella del rock y toda la prensa ha tenido que acudir hacia ella, o me parece también peor por parte de la que ha sucedido después, porque se comentaba que era como una especie de agresión, intento de agresión con las manos hacia Leire 10 por parte de Víctor de Aldama. Han salido corriendo todos los periodistas al pasillo a acorralar también al propio Víctor de Aldama. Ha sido una situación, la verdad, bastante grotesca. O sea que no encuentro otro término para poder calificarlo. Y hay una cosa que dice Leire 10, efectivamente, se puede ser socialista y periodista. El problema es que tienes que elegir una de las dos cosas, no puede ser las dos cosas a la vez. Y eso que decías de yo como periodista y socialista investigando para escribir un libro, te puedo prometer el oro y el moro que lo voy a conseguir a cambio de, que sé, qué asunto, lo que ella quiera prometer a esta gente a cambio de la información. Y lo que yo creo que la gente también se pregunta muy poco es si tanto estaba investigando esta historia, ¿por qué no hay al menos una pequeña publicación de ese libro para que podamos saber que esto es verdad? Porque también tengo la sensación de que se están acogiendo esta mentira de estar intentando escribir un libro de investigación para seguir con su relato. Claro, luego Inda y Valcárcel, Eduardo y Luis le han preguntado en OK Diario, bueno, ¿y con quién? Dice, no, me reservo todavía la editorial y la cabecera con la que voy a publicar este libro. ¿A ti qué te ha parecido el personaje? ¿Tú has visto allí directamente, Hugo? ¿Y el personaje qué te ha parecido, no? El de Leire 10, sabiendo todo lo que sabemos de ella, más allá de lo que haya dicho hoy. Bueno, primero, es decir, lo que parece es que no es periodista, por mucho que diga que lo es, no es periodista, por mucho que tenga la carrera, porque ha contravenido todo el código deontológico periodístico. Para empezar, lo está diciendo Beatriz, ¿no? Esto de estar en un partido político, como ella misma reconoce, ¿no? Que era militante socialista, ahora de baja voluntaria, aunque dice temporalmente, entendemos que intentará volver en un futuro, pero bueno, ser periodista al mismo tiempo estar militando en un partido político, en fin, no es muy periodístico el asunto. Segundo, tampoco es muy periodístico ir por ahí ofreciendo servicios de la Fiscalía y mucho menos intentando conseguir información, como se denomina coloquialmente, más bien mierda contra personas, tampoco es que sea muy periodístico, ¿no? Bueno, en fin, el paraguas de la investigación tampoco puede sostener todo. Yo creo que ofrecer servicios de la Fiscalía o otro tipo de servicios de resortes del Estado muy periodístico no es, ¿no? Por mucho que se esté haciendo una investigación, y una investigación, en fin, todos los periodistas sabemos que, bueno, que a veces intentamos conseguir información tergiversando un poco las cosas para que nos cuenten cosillas, pero eso nada
justifica, ni tan siquiera un trabajo de investigación justifica el ir por ahí ofreciendo servicios de la Fiscalía. Una pregunta muy interesante para Leire Díez, ¿no? ¿Por qué iba por ahí ofreciendo servicios de la Fiscalía? Y dando a entender, por tanto, que tenía contactos, al menos tenía contactos importantes en el gobierno o contactos importantes en los resultados del Estado para ofrecer tal cosa que nos tiene que explicar. Bueno, ¿no? luego O sea, fíjate, yo que como en la entrevista claro, Eduardo le pregunta en la entrevista, oiga, ¿y usted por qué va ofreciendo? Y dice, bueno, no, es que yo solo ofrecía de la Fiscalía, de la Abogacía del Estado era otro. Hombre, de la Fiscalía, pero tanto poder tienes para poder llegar tú a la Fiscalía y ofrecer. Claro, yo no sé pero vosotros. añade, íbamos de farol. Ahora dice que íbamos de farol. Pero a ver, que insisto, que se puede, mira, por ser rigurosos, una persona que esté investigando pues puede ir un poco de farol para intentar decir una cosa y sonsacarle otra a la persona que se está investigando. Eso yo creo que lo hemos hecho todos, ¿no? Es decir, en el marco de la investigación periodística, pues siempre puede decir unas cosas para intentar sonsacarle a la otra persona a modo de investigación. Pero una cosa es eso, que eso está dentro de la lógica, ¿no? De la investigación periodística o de cualquier tipo de investigación, y otra cosa, insisto, es ir por ahí ofreciendo servicios que un periodista no puede ofrecer. Yo no sé vosotros, pero yo no tengo acceso a ofrecer nada de la Fiscalía ni de ningún otro resorte del Estado, con lo cual, muy periodista, por mucho que tenga la carrera, a mi modo de ver no es, porque contraviene absolutamente el código deontológico de un periodista, cosa que nos lo tiene que explicar, ¿no? Con lo cual, desde luego, yo tenemos ese trabajo periodístico, pero está de base, yo creo que ya corrompido, porque las formas de hacer periodismo no son, desde luego, las adecuadas, ¿no? Tal y como hemos conocido. Oye, mira, fíjate que Eduardo le dice, bueno, ¿y usted por qué? Y Luis le pregunta, ¿no? Es que usted le reproduce, ¿no? Y usted decía, pues mejor muerto Balas, el teniente coronel Balas de la Guardia Civil. Y dice, no, Balas, yo, de mi investigación, es una al final, persona para este honesta. libro, es una persona, sí, es un funcionario ejemplar, una persona honesta, y no hay una UCO patriótica. O sea, el centro de la investigación, dice por la mañana en la comparecencia, es buscar una especie de UCO patriótica, sí, por supuesto y contra por la los tarde socialistas. dice todo lo contrario. Y un ratito después le dice a Eduardo y a Luis que no hay una UCO patriota, o sea, no hay libro, digo yo, no sé. Sí, vamos, también es una muestra de que tenemos enfrente a un partido socialista que no tiene ni siquiera una línea, una hoja de ruta bien definida con aquello que puede hacer. Hoy digo esto, mañana digo aquello. También es verdad que estamos muy acostumbrados. Lo que hoy es blanco, mañana será negro, y cuando cambia el aire a su favor, pues será del color que ellos decidan en ese momento que vaya a ser, la verdad. ¿Han perdido el relato, Hugo? ¿Están preocupados? Tú que hablas con ellos ahí en el Congreso y tal, el hecho de que están ya un poco esto es como un barco a la deriva, que siempre lo ha sido un poco el sanchismo, y así ha funcionado y ha sobrevivido. Esta mañana sobrevivo a esta tarde y esta tarde sobrevivo a mañana por la mañana, y así voy llegando, 7 años ya cumplido, pero da la sensación de que esto no ha hecho más que empezar, de que esta basura que va a seguir saliendo de las cloacas del PSOE les han hecho perder el relato y están ya noqueados hasta que caigan. Felipe tardó, no se lo digo por experiencia, porque yo trabajaba en esto, tardó una legislatura entera en caer, pero esto complicado. A ver, perdido. Es que no es perder el relato, es que no hay relato posible. Es decir, son cosas que se escapan al final de la capacidad del relato. O sea, el show que hemos visto esta mañana, no hay posibilidad de hacer un relato para que quede bien el asunto. Me refiero, ya no es que hayan perdido, o sea, es por ejemplo, fácil hacer un relato pues cuando son cuestiones políticas o incluso a nivel judicial. Pero cuando son cuestiones sórdidas, cuando es cuestión de espectáculo, como lo que hemos visto, es muy difícil hacer un relato, ¿no? Lo que hemos visto aquí es una persona vinculada al PSOE que saltó a la palestra pública, que ha estado por Ferraz, que ha tenido este lunes una reunión de 2 horas con que acabó con esa, dice Leire, ¿no? Con esa renuncia voluntaria como militante del PSOE, pero hemos visto que es una persona, en fin, que conocían en el PSOE y que ha montado un espectáculo esta mañana. Esta mañana ha estado 15 minutos Leire Díez delante de las cámaras sin decir ni palabra. Eso yo jamás lo he visto en una rueda de prensa. Vamos, 15 minutos delante de las cámaras, para luego finalmente dar una rueda de prensa de 7-8 minutos sin preguntas. Y además, todo pensado. ¿Para qué? Para luego ir, en fin, dando entrevistas por ahí. Yo creo que eso fue una estrategia ya premeditada y pensada de Leire Díez, ¿no? Con lo cual, en fin, yo creo que no hay un relato. No hay un relato posible ante un espectáculo. Hay relato posible ante cuestiones políticas, ante cuestiones incluso judiciales,
pero ante cosas que son espectáculo, que son shows, que son algo esperpéntico, como se escucha hoy mucho este adjetivo calificativo para, en fin, para referirnos, ¿no? Lo que hemos visto esta mañana es que no hay relato posible. Ya. No hay relato Oye, posible. y esta noche además Melody en Broncano, ¿no? Con lo cual ya tenemos el día completito. En el hormiguero, en el hormiguero. En el hormiguero. Uy, Sí, el sí, hormiguero. con Broncano yo creo que no Exclusiva. debieron de terminar muy bien. Con la verdad. Broncano no han terminado muy bien, ya En por eso me televisión extrañaba. española. El hormiguero, con lo cual ya tenemos el día completito. Y quién se acuerda, quién es Begoña Gómez, Coldo. Pero sin embargo, pues por ejemplo, los magistrados del Supremo siguen trabajando. Y hoy sabemos que la Fiscalía Anticorrupción, que está haciendo un trabajo muy serio, el señor Ortiz pues va avanzando y ya ve materia penal para sentar en el banquillo a José Luis Ábalos. Anticorrupción está pendiente y probablemente el magistrado que lleva el caso básicamente de los hidrocarburos pues está pendiente del informe de la UCO para ver exactamente de qué forma Santos Cerdán queda metido en la trama por los contratos en Navarra públicos de los que supuestamente se habría llevado comisiones ilegales y que hemos publicado con todo lujo de detalles en OK Diario. Con lo cual la conclusión además es que anticorrupción, estas cosas que hemos oído tanto en las tertulias, del equipo desincronizado habitual del régimen, anticorrupción, Aldama no tiene, anticorrupción está dando veracidad a los testimonios de Aldama, probablemente ha contado ya muchas cosas que la UCO, como hemos contado aquí, y podemos saber, ya ha comprobado que son veraces y por eso el juez y la fiscalía le dan veracidad a Aldama, no se la juegan a ver si sí o si no. Y el caso es que además eso le va a suponer a él un cierto atenuante, que de eso se trata en su estrategia de defensa, magníficamente planteada por el abogado Choclán, que es un magnífico abogado muy dado a los pactos con la fiscalía, y falta eso, el toquecito de en qué quedará lo de Santos Cerdán, que eso tarde o temprano está al caer. Y llevándoos de nuevo, mientras esto avanza, aunque nos distraen al terreno político, pues hoy tenemos a Paje y sale el presidente de Castilla-La Mancha, al que le va mejor que nunca en las encuestas, haciendo de anti-Sánchez. Y entonces yo os invito a que lo veáis, veanlo ustedes, ¿no? Dice ahora, añado yo, ahora dice sentir bochorno. Es verdad que sus diputados podrían haber hecho algo en el Congreso para llegar a este bochorno. Y pide elecciones anticipadas. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que en el PSOE, eso tú lo sabes, Hugo, también, tú, Bea, también, en el PSOE de tal pueblo, de tal ciudad o de tal comunidad autónoma, están pensando que como Sánchez les haga convocar las generales con lo mismo, se van a pegar un batacazo brutal, monumental. Y entonces hoy Paje sale y dice esto. Estamos ya a mitad de legislatura autonómica, también a mitad de legislatura estatal. Lo que pasó en las últimas autonómicas y municipales, es decir, que la política nacional arrastrara al PSOE en los territorios, no puede volver a pasar. Yo lo que me encuentro es a multitud de responsables locales y territoriales, a multitud, en un grito contenido, deseando que las generales no afecten a las municipales y autonómicas, y si eso significa que el veredicto de los españoles sobre la política nacional sea anterior, yo creo que la inmensa mayoría lo preferiría. Te pregunto primero a ti, Bea, esto lo podía haber hecho algo el señor Paje, ¿no? Esta posición de siempre de verso suelto, de tal, que yo no dudo que sea efectivamente y le produzca bochorno lo que está viviendo y que le preocupe y tal. Pero es que ahí no se mueve ni Dios en el PSOE. Este señor podía haber hecho algo durante estos años para llegar a este punto de bochorno que dice él. Efectivamente. Eso es lo que pensamos muchos. También cuando lo analizamos ya con todo sobre la mesa. La sensación que yo tengo es que a Paje le gustan muchísimo los titulares, más que un niño poder comer caramelos, y también mide muy bien sus tiempos de cara a su electorado. Ahora cree que es el momento de rebelarse en contra de su propio partido, de Pedro Sánchez, de pedirle que haya una convocatoria electoral, porque tiene miedo a que lo que sucede a nivel nacional entre todos los suyos a él le pueda repercutir, pero en realidad tampoco le importa mucho, es simplemente un mensaje de cara a la galería. Yo creo que él está bastante tranquilo porque
hay una cosa que nunca se va a entender, es porque los socialistas siguen votando al Partido Socialista con la que cae, y Paje es un buen ejemplo de ello. Castilla-La Mancha está bien, tiene una oposición que también le facilita poder estar bien en su comunidad autónoma, y los suyos no necesitan tampoco que pidan unas elecciones a Sánchez, porque le van a seguir votando igualmente. Es más, como si ataca a un niño por la calle, a la gente, a los suyos les va a parecer bien con tal de que la derecha no consiga ganarles el terreno de juego. Hugo, claro, en todo esto hay un poco de impostura y un poco de cierto, pero es verdad que las organizaciones territoriales, y eso yo, mira, yo el viernes pasado hablaba con gente del PSOE y te dicen, bueno, vamos a ver, es que en primer lugar hay miedo en el partido, hay miedo a que nadie levante la voz, y Paje es el único que puede hacerlo, efectivamente, porque le da igual todo y tiene mayoría absoluta y puede funcionar como quiera, pero hay miedo porque en cuanto levantas la voz te echan como una jauría a la militancia del sanchismo y a los medios afines, ¿no? Y entonces nadie, pero todos te dicen, caramba, es que a mí esto, Sánchez y toda esta basura, a mí como alcalde o aspirante a alcalde o aspirante a presidente de comunidad, etcétera, etcétera, me va a afectar y como o convoca elecciones generales antes o como las junte, pues tenemos un problema. A ver, es que lo que más les preocupa a los dirigentes socialistas de las comunidades autónomas y efectivamente a nivel municipal son sus elecciones. O sea, en fin, más allá de la oposición que hace Sánchez a nivel interno y a nivel público a Paje a Sánchez, es decir, lo que realmente les preocupa son sus votos, sus elecciones, y esto ya ha ocurrido, que la marca PSOE se vea debilitada por lo que ocurre a nivel nacional y que la acaben pagando pues a nivel territorial, a nivel de comunidades autónomas, a nivel municipal. Eso sí que les preocupa, y mucho, ¿no? Con lo cual, en cuanto se vayan acercando esas primeras elecciones autonómicas y posteriormente el resto que quedan y a nivel municipal, yo creo que veremos cómo emergen ahí más oposición interna a Sánchez, porque, insisto, no es una cuestión de ir en contra de Sánchez dentro del PSOE. Es una cuestión de que van a ver que ellos mismos se van a ver afectados por la debilitación de la marca PSOE. O sea, ya no por lo que hagan ellos, ya no por la campaña mejor o peor que puedan hacer cada uno, sino ya es que simplemente la marca PSOE está debilitada. Y eso sí que les preocupa y mucho, insisto, no Sánchez, sino sus propios votos, sus Bueno, y propias sobre todo lo que les preocupa elecciones. es que, Claro. sobre todo lo que les preocupa, y eso nos consta, Bea, es que Sánchez siga la secuencia de 2023. Y recordemos, ¿cuál fue la secuencia de 2023? Primero porque las fechas son las que son. Tocaban elecciones municipales y autonómicas, llega el 28M, el PSOE, hasta arriba ya entonces, hace 2 años, de todos estos problemas, y no había saltado el caso Koldo, ni el caso Ábalos, ni nada de todo esto, se pega un Pero eran batacazo conscientes de que iba a monumental. saltar, entonces. Sí, pero exacto, sí, bueno, lo sabían, el gobierno lo sabía porque además por aquella fecha se produce una reunión por los jardines de Moncloa entre José Luis Ábalos y Pedro Sánchez, en el que además Ábalos le pide ser eurodiputado y Sánchez al final le da ser diputado. Es decir, en mayo del 23 efectivamente ya sabían, suponemos que a través de Marlaska y del Ministerio del Interior, que se estaban cociendo las detenciones que finalmente se produjeron después de las generales en el 24. Pero fíjate, la secuencia, Bea, claro, fue Sánchez toca las elecciones municipales autonómicas, Sánchez arrastra y se pega un batacazo brutal el PSOE en toda España, o sea, los varones territoriales, los autonómicos, los locales, etcétera. Entonces él al día siguiente convoca a las generales y dice que viene la derecha y sale él. Sus compañeros habían pegado un batacazo, pero él sí que consigue sumar para seguir en el gobierno. Claro, esto es lo que temen ahora los dirigentes del PSOE, que Sánchez, buscando su supervivencia, les vuelva a hacer todo esto, ¿no? Exactamente, que lastra todo un partido detrás, pero bueno, también está ahí el don de la oportunidad. Si convocas unas elecciones autonómicas y municipales, que es lo que se estaría planteando en este caso Castilla y León, que es adelantarlas en caso de que hubiese unas elecciones generales, es algo que también se podría plantear Emiliano García Paje si en su caso Sánchez también quisiese adelantar las elecciones, adelantarse él, porque en estas situaciones está demostrado que va de la mano, la gente no va a acudir a las urnas a votar al alcalde o al presidente de la comunidad autónoma de turno. Si ya me tengo que desplazar de mi puesto de trabajo, de mi vivienda
o volver al pueblo, que es donde yo estoy censado en este caso para poder votar, y tengo que acudir a unas urnas por unas elecciones generales, pues a lo mejor esa merma de votos, de la capacidad que está perdiendo el Partido Socialista, no la perdería en ese caso, en esas situaciones, igual que con el Partido Popular. Ajá, claro. Oye, por cierto, qué difícil lo tiene. Y hay que decir, estos días estamos viendo encuestas y claro, lo que dice Paje pues tiene todo el sentido, porque las encuestas son demoledoras para todos los candidatos que ha puesto Sánchez en todos los territorios que son entregados a Sánchez, salvo a Paje, que este punto de, digamos, de racionalidad o sensatez antisanchista, pues le está viniendo muy bien, pero el candidato nuevo que le han puesto en Castilla y León a Mañueco en el PSOE, es el peor. Óscar En ese López caso, es el Mañueco lo peor tiene de bastante todos. sencillo. Y eso que Mañueco ya lo Mañueco tiene lo tiene, complicado de por sí. Pero ahí se lo correcto, pone exacto. fácil. Ahí se lo pone fácil. Pilar Alegría en Aragón, 3/4 de lo mismo. Diana Morán, pese a la gana, pese a la campaña contra Amazon, 3/4 de lo mismo. Estaría en el peor resultado que el de Chimo Puig. Y Óscar López de Madrid, pues es el peor de todos. Y probablemente Y María bajaría del Jesús peor Montero resultado que en tuvo el PSOE. Andalucía también. María Jesús Montero en Andalucía el peor. O sea que realmente hay preocupación, claro, entre todos estos, porque, bueno, porque el panorama puede ser tremendo. Vamos a avanzar un poquito, si os parece, porque tenemos, me contáis, esto de la conferencia de presidentes, esto sirve para algo o no, o es un, en cualquier caso ha habido un cierto, bueno, burrurrum, va a ser Salvador Illa va a ser el anfitrión en Barcelona de esta conferencia de presidentes. El PP hasta prácticamente 48 horas antes, como la última y como la anterior, Moncloa no había ni presentado agenda. El PP quería, Beatriz, hablar del cupo catalán en una serie de temas y finalmente han conseguido, digamos, imponer esa agenda. Hoy ha contrarrestado el PSOE y Sánchez con vivienda, ¿no? Pero han conseguido imponer esa agenda, ¿no? Sí, y a la vez que han querido imponer esa agenda que ellos querían, que es ampliar el orden del día de 6 temas a 16, y que es verdad que en un inicio el gobierno, en este caso Moncloa, centraba los temas principales en una cuestión de financiación de las autonomías, pero sin hablar del tema de los cupos, de los dividendos, del dinero que tienen que recibir las comunidades autónomas, de la deuda. Hablaba de vivienda y también centraba una parte muy importante de esta reunión de la conferencia de presidentes en la parte educativa. Estos días sí que es verdad que una vez que Moncloa cede, rectifica estas exigencias que por norma tiene que cumplir, según es lo que estipula el reglamento de la Conferencia de Presidentes Autonómicos, sucede que, bueno, pues que el propio Partido Popular también se perjudica, porque el problema que hay es que el tiempo que tiene cada uno de los presidentes autonómicos para poder desarrollar su tema, que en este caso van a ser 16 temas, tienen que hablar de 16 puntos, es que te daría pues a menos de un minuto para tratar la educación, para tratar el problema del déficit de médicos en cada comunidad autónoma, el tema de la vivienda, el tema de la financiación. Al final, esta también es una de las cuestiones que el otro día Pilar Alegría, no sé si tú la pudiste ver, Hugo, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, decía, es que las propias autonomías, está muy bien que el Partido Popular quiera hablar de todos estos temas, pero se están perjudicando a sí mismos porque no van a tener tiempo para discutirlas. Incluso el consejero de Interior de Andalucía, el señor Sanz, decía que, claro, no modificar esta parte del reglamento de la conferencia también era una de las cosas que incluso tendrían que haber debatido en la propia conferencia de presidentes, porque de todo tienen que hablar y al final lo que se consigue es que Sánchez se vaya a su casa y no conteste a ninguna de las cuestiones que están planteando sobre la mesa, que son importantes. Aquí, si me permites, Vicente, yo creo que va a haber una coordinación importante desde Génova 13 con las comunidades autónomas. Yo creo que los presidentes de las comunidades autónomas del Partido Popular tendrán una coordinación con Génova 13 para saber qué ir exponiendo y, en fin, abarcar todo eso que a nivel de estrategia más le interesa al Partido Popular y, en fin, que tenga que dar explicaciones Sánchez. Esto no va a ser que cada presidente autonómico del Partido Popular vaya ahí y suelte sus rollos sin tener, digamos, nada hablado y nada pactado con Génova 13. Yo creo que en este caso Génova 13 sabe de la importancia mediática, porque realmente en términos prácticos yo creo que tampoco aquí se va a desvelar la pólvora efectivamente de nada, pero en términos mediáticos yo creo que sí que sabe Génova 13 que va a ser importante. Van a tener una coordinación importante con Génova 13, como ya han tenido en su momento, y yo creo que ahí sí que sabrán perfectamente introducir el mensaje y a Sánchez, y insisto, la opinión pública que le interesa al Partido Popular. Y yo creo que eso no hay que
hay que pensarlo también, ¿no? Tendrán poco tiempo, efectivamente, no se va a desvelar la pólvora, pero desde luego sí que va a estar pactado con Génova 13, coordinado con Génova 13, los mensajes que quieran exponer, ¿no?, a los presidentes autonómicos del Partido Popular. No, Bueno, sí, sobre eso todo es es una totalmente demostración de... porque se Sí, tienen que adaptar. Nada, Claro, claro. simplemente que es verdad lo que dice Hugo, que al final se tendrán que adaptar por más que se quejen, porque si de lo suyo quieren hablar, se tendrán que aplicar y efectivamente tiene que haber una coordinación desde la sede nacional del Partido Popular, en este caso una coordinación que establezca Feijóo o su equipo en su defecto, en este caso lo que sería la cúpula, la séptima del Partido Popular, para definir la estrategia que van a tener cada uno de los presidentes autonómicos. Unos podrán dedicar más tiempo a hablar de la vivienda, otros de la educación y otros incluso del tema de las fronteras, de inmigración y otros, pues a lo mejor, como es el caso de Madrid, para poder hablar de la cuestión de la financiación, ¿no?, que está muy en boca de todos. Claro. Fijaos que además, claro, ahí sí que, básicamente sobre todo estas conferencias, que de forma práctica nadie recuerda un resultado práctico concreto, Positivo. para los ciudadanos, pues sí que es verdad que esta foto que estamos viendo, que fue de la última de Cantabria, pues es una demostración de fuerza que a Moncloa no le gustaba, porque hay que recordar que Sánchez la estuvo aparcada hasta que un momento alguien le dijo, oiga, que hace mucho tiempo que usted no convoca la conferencia de presidentes, que fue un invento, por cierto, de Zapatero. Claro, ¿por qué? Porque desde el 28M, precisamente, la inmensa mayoría de comunidades autónomas y de presidentes que hay ahí son del PP y solo quedan prácticamente Barbón y Paje como socialistas, ¿no? Pero claro, y es verdad Illa, que... no nos olvidemos de Illa. Bueno, ella como, efectivamente, disculpa, como además como anfitrión este año. Hubo, por cierto, y el gobierno, claro, yo creo que haya habido intervención de la Casa Real, porque como se pretendían, a este Sánchez le da igual todo, le importa un pimiento hablar de esto, de cualquier otra cosa, y le importa un pimiento la conferencia de presidentes, y tiene que hacerla porque va, no le gustan los actos con el rey, porque el rey es el protagonista, etcétera, etcétera. Pues, claro, sí que es verdad que hubo un momento en que hubo... en Génova 13 estuvieron pensando cómo hacemos un plante a Sánchez sin hacer un desplante al rey, porque el rey va a ir, como es natural, ¿no? Y entonces pues estuvieron pensando en la posibilidad de, bueno, pues de cubrir esa primera parte de las fotos, etcétera, etcétera, y luego dentro pues poner las pilas. Pero entonces fue cuando ya efectivamente Moncloa aceptó, suponemos que a lo mejor algún tipo de intervención. Me consta que ha habido mediación del propio Illa también para que esto transcurriera, porque a ella le apetece tener una foto de la nueva normalidad de Cataluña. Mira qué bien. Habéis dicho que van, lo pongo entre comillas, lo de la nueva normalidad de Cataluña. Habéis dicho que ella, claro, es el anfitrión y es efectivamente, ¿no? Y se va a hablar de otras cosas de educación. ¿Sabéis cuánto ha disparado ella desde que está en la Generalitat en el último año, las multas por la cuestión lingüística, por esto de rotular en castellano? ¿Algo lo sabe? No, os lo digo yo. 283% en un añito. Vale, mira qué bien. 283% han subido las multas por rotular en castellano con el señor Illa. Señor Illa, que el mismo día en que el Tribunal Constitucional de Pumpido e Isabel Montalbán nos decía que Sánchez hacía esto de la amnistía por la reconciliación de Cataluña, tuvo que soportar, atención, en el Palau de la Música esto. Observen la imagen. ¿Qué te parece, Bea? Hay situaciones incómodas y luego está la de ver a Salvador Illa completamente pálido, teniéndose que rascar la nariz porque no sabe dónde meterse. La verdad que me parece un poquito lamentable en este sentido abanderar tanto que hay una nueva normalidad en Cataluña cuando por dentro tú eres un independentista que está completamente camuflado dentro del PSC y estás intentando también engañar a los tuyos para conseguir un beneficio para el territorio que estás gobernando y del cual no te quieres ir, y todo para intentar
lavarles un poco, hacerles un poquito la cama para defender también a la persona que está dentro del gobierno, que está dependiendo de las mismas personas de las que tú dependes dentro de la propia Cataluña. Porque No sé, la verdad que me porque al parece un final, espectáculo un poquito lamentable. Hugo, y con eso te despido porque sé que tienes prisa con un compromiso, Hugo, pero al final, claro, se tiene que tragar Illa hablar del cupo catalán en Barcelona. O sea, que esto no quede una foto para demostrar que en Barcelona, mira qué bien, todo va estupendamente, pero la conferencia de presidentes le van a cantar las 40 con el cupo catalán del que se va a beneficiar él, básicamente. Bueno, primero, en cuanto al tema de lo que hemos visto este vídeo, claro, esto dificulta la estrategia de la nueva normalidad que estabas diciendo, ¿no? Vemos que hay una normalidad que quizás sí está un poco durmiente, pero que puede eclosionar de nuevo, ¿no? Es decir, que están las cosas todavía tensas, ¿no? Y en cuanto al tema de la conferencia de presidentes de Salvador Illa, pues claro, la foto efectivamente le puede llegar a beneficiar, pero desde luego se tendrá que posicionar claramente Salvador Illa y no con ambigüedades claramente, ¿no? Sobre el tema de la financiación, como denomina el gobierno, ¿no? Financiación singular. Eso tendrá, vamos, yo creo que es una posición difícil, porque al final su núcleo de votantes está en Cataluña. Está en Cataluña. La estrategia del PSC también es un poco intentar captar a esos independentistas más moderados, por así decirlo, ¿no? Con lo cual, veremos qué dice Salvador Illa, pero va a tener, en fin, dificultades también a nivel de discurso. Yo creo que eso es evidente. Bueno, lo que ha conseguido, eso es cierto, lo que ha conseguido ella, y eso es cierto, es la vieja sociovergencia que se decía, que eran socialistas y Claro. convergentes, aunarla en un solo partido que es él, porque Claro. como no existe, como los Claro. otros no existen, así que nada. Hugo, te despido, un abrazo. Abrazo grande. Oye, una cuestión solamente para ti, Bea, y te dejo también liberada. El PP está movilizado, ¿no?, para la manifestación del domingo. Ahí se juega mucho, que sea una demostración de fuerza, ¿no? Sí, de hecho, no hay perfil en redes sociales de cualquier dirigente del Partido Popular, ya sea un alcalde, un concejal o un consejero de un gobierno autonómico, que no haya subido un vídeo animando a la gente a poder ir a la manifestación del próximo 8 de junio, además que cae en domingo. Sí que hay ciertas críticas porque dentro del propio Partido Popular, porque sí que es verdad que se había dicho que iba a ser una manifestación que no iba a tener logos, que no iba a tener ninguna simbología referente al Partido Popular, y ahora parece ser que, bueno, que van a tener cierta presencia. En este caso, los convocantes, que es Feijóo y todos los suyos, van a hablar desde una especie de tribuna, desde un escenario, y se va a buscar compaginar un poquito o, por así decirlo, buscar la presencia de líderes de otras formaciones para arropar ese discurso que vaya a tener en este caso el presidente del Partido Popular de cara a la manifestación. Y otra de las cosas que está sucediendo es que con el espectáculo que hemos visto hoy y esas palabras que ha dicho Alberto Núñez Feijóo de que esto era un show televisivo, ¿no?, que no teníamos por qué estar viviendo, pues va a ser utilizado como una especie de revulsivo social para llamar más a esta manifestación de este próximo domingo. Por lo que sea, hasta ahora se han fletado muchísimos autobuses de todas las comunidades autónomas, de todas las entidades locales del Partido Popular, para poder acudir a Madrid y llegar a lo que esperan que sería 500.000 de participantes en la manifestación. Bueno, pues veremos a ver en qué queda. Por supuesto, el domingo lo daremos en directo en OK Diario. Ahora, si me permites, y antes de acabar, como resumen de la sensación que todos tenemos, yo creo que hoy le ha puesto palabras el alcalde de Madrid a todo este espectáculo que hemos visto hoy y todo lo que estamos viviendo. Eso creo. El alcalde de Madrid ha tirado. A veces yo, que utilizo, por ejemplo, ese término, alguien me dice, hombre, ¿cómo dices eso? Digo, pues que está en la RAE. Y entonces el alcalde pero es un término que la verdad te vale para una vez. Es verdad que no hay que quemarlo, pero cuando lo utilizas con razón, y yo creo que ha visto el momento oportuno para poder decirlo. Y ha puesto voz probablemente a lo que muchos ciudadanos sienten en estas horas viendo no solo lo de esta mañana, sino en general el espectáculo. Exacto. El alcalde y media definiendo lo ocurrido esta mañana, ya no con Leire Díez, etcétera, sino en general. Pues mire, que nos toman, y lo voy a decir yo creo que en el término que todos los españoles pensamos, por gilipollas, que por cierto es un término que está en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, que nadie me diga nada porque está en el diccionario de la Academia Española de la Lengua, es que nos toman por gilipollas, es que ya está bien, es decir, esta señora no está escribiendo ningún libro de investigación, esta señora convoca una rueda de prensa y no admite ningún tipo de preguntas, se pasa media hora haciéndose un show de fotos. Ayer por la tarde va a Ferraz y llega al acuerdo con Ferraz para decir que se ha dado de baja, pero hoy dice que es una suspensión temporal, hay un acuerdo claro con el Partido Socialista. Esta persona actúa
actuaba por encargo del Partido Socialista. Esta persona es obvio que tenía los mismos objetivos que ha marcado Pedro Sánchez desde el primer momento y ya está bien de tener que vivir este tipo de escenas en España. A mí me produce una profunda tristeza lo que está pasando en España, y la mejor escenificación de lo que está pasando es lo que hay hoy, la rueda de prensa de una fontanera del Partido Socialista que quiere sus 15 segundos de gloria saliendo de las cloacas en las que ha estado junto con el Partido Socialista, y al mismo tiempo con Aldama, el comisionista, que va ahí y que se intenta pegar con el otro que estaba también con Leire Díaz en las reuniones. Oiga, los españoles no nos merecemos esto. Los españoles no nos merecemos lo que está pasando en España, ni los españoles nos merecemos que nos tomen el pelo como nos lo están tomando, ni los españoles nos merecemos que haya un presidente del gobierno que desde el 29 de abril no hace una sola declaración a medios de comunicación con preguntas. Desde el 29 de abril... Pues eso, Es que la no RAE podía haberlo define... definido mejor. La RAE define la palabra gilipollas como necio o estúpido. Advierte que sí, que es malsonante, pero que es un adjetivo perfectamente aceptado. Adjetivo Así calificativo, que, totalmente. pero yo creo que ha definido perfectamente la sensación general de quien no esté pensando, de ese 28% preocupante, que preocupa, y tú lo sabes, preocupa mucho en Sí. el PP, porque dicen, bueno, vamos escalando, de acuerdo, y ahora está Vox, de acuerdo, en la franja está, digamos, nuestra, bien. Pero es que este señor tiene una base del 28% y quedan 2 años para las elecciones, son mucho, y eso, tú sabes, además preocupa en el Partido Popular. Si te lo has pasado bien, pues te vienes otro día a la Antorcha. Me lo he pasado muy bien. Pues ya está. Entonces me Muchísimas alegro gracias mucho. por invitarme, Así, Vicente. bienvenida a OK Diario, bienvenida a la Antorcha, y enhorabuena, por cierto, porque Bea fue la persona que dio en Bueno, primicia la convocatoria del Congreso del Partido Popular en el mes de julio, que ese será otro cantar, Bea, para otro día, ¿de acuerdo? sí. No sin dificultades porque nos lo pusieron un poquito difícil para poderlo desvelar, eso hay Bueno, que decirlo también. pues eso. No prometiste tú, a cambio de contarlo, no prometiste nada, ni cargos en la Guardia Civil, ni pactos con la Nada en Fiscalía, nada. absoluto, No hizo solo falta. sinceridad. Bien, vale, estupendo. Bea, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias por Muchísimas gracias, atendernos en Vicente. la Antorcha. Un fuerte abrazo. Y Gracias. gracias a ustedes por vernos.